Tradicionalmente, los bosques del Pacífico han sido considerados como uno de los de más alta diversidad o de megadiversidad a nivel mundial. De hecho, han sido catalogados de uno de los 23, 27 hotspots de alta diversidad que hay en el mundo. El medio de agua está considerado dentro del Chocó geográfico como una zona muy diversa. Es el corredor por donde Colombia sale al mar. Este es un territorio que ha sido rico tanto hídricamente como biodiversicamente. Todas estas características pues hacen que la cuenca del río de Agua pues sea de muy especial interés tanto para el desarrollo, pero también para la conservación. La obra civil más importante que se ha desarrollado ahí inicialmente fue el ferrocarril. Y pues este ferrocarril comenzó a dinamizar pues mucho más el puerto de Buenaventura. Y así como comenzó a dinamizar el puerto, también todo el eje del ferrocarril comenzó a ser atractivo para la llegada de personas de afuera. Implicó un gran impacto para la cuenca. Posteriormente pues vino la construcción de la carretera Cabal-Pombo. Sí, allí también ya se intervino, fue el otro lado de la cuenca. La carretera también demandó una gran cantidad de madera porque la capa de suelo que tuvo que ser removida para poder instalar la vía fue muy grande. Posteriormente pues se da una situación que marcó, digamos, es un hito histórico para Buenaventura en términos de sus recursos naturales, y fue la llegada de cartón de Colombia. Además hubo más de 40 años de extractivismo de maderas extraconcesionario. Sí, y tumbaron mucha selva allí, pero también eso, como era una actividad económica muy importante, atrajo también la llegada de gente de otras partes de la costa. Los asentamientos que fueron creándose allí en torno a la carretera fueron demandando áreas agrícolas, áreas pecuarias y de autoabastecimiento alimentario. Esta zona tiene antecedentes de minería artesanal y en este momento estamos sufriendo una minería no planificada del oro de aluvión. Es una zona habitada por comunidades negras en su mayoría, de gran riqueza cultural. Las comunidades negras o los consejos comunitarios están asentados en la parte media-baja de la cuenca. Son comunidades que han desarrollado actividades productivas ancestrales. Aquí la economía se ha basado siempre en lo que es la agricultura, la minería, el aprovechamiento forestal para lo que es la vivienda y las cosas que la comunidad ha necesitado, también de la pesca, la caza como subsistencia, el turismo, que ha sido fundamental. Y ahora lo que se viene es la ampliación, ¿sí? de este corredor. Ahí tenemos que bajarnos al año 2006, cuando llega Invías por primera vez a manifestarnos y a socializarnos que tenía proyectado hacer la doble calzada por el cañón del río de Agua. Cuando comienza el gobierno a sacar adelante el proyecto de doble calzada, pues es un momento en el que las comunidades ya están organizadas, ¿sí? Ya están de alguna manera instruidas y conocen sus derechos y saben muy bien que tienen que entrar en un proceso de negociación con el Estado para esto de la consulta previa. El capítulo 8 de la ley 99, en donde especifica que todo proyecto que se vaya a realizar debe tener un estudio de impacto ambiental y donde se diseña o se traza la ruta por las cuales se debe realizar ese tipo de estudios. La parte jurídica que contemplamos dentro de todo este espacio fue básicamente lo que corresponde a la Constitución Nacional, a lo que corresponde a la Ley 70 y una vez, como acabé de mencionar, del Decreto 1320 y demás normas concordantes. Que la Ley 70 en su artículo 51 es claro, que dice que el Estado nos debe garantizar los recursos para nosotros poder interactuar con las instituciones de manera de igual a igual. Como nosotros no teníamos los profesionales, el INVIA debía aportarnos los recursos
para nosotros contratar los profesionales idóneos que supieran qué es ese estudio de impacto ambiental, qué era lo que contenía y poder hacerles aporte al mismo. Entonces aquí un equipo de administradores ambientales, trabajadores sociales, ingenieros y biólogos cogieron el estudio de impacto ambiental y se lo transmitieron a la comunidad y lo analizaron y lo estudiaron viendo a ver cuáles eran de pronto los aspectos que había que tener en cuenta y que fueran a causar un impacto fuerte sobre la comunidad que no haya sido tenido en cuenta. Por esto se hacía necesario ampliar estos estudios, abordar más integralmente el territorio en términos territoriales, en términos de los ecosistemas que hacen parte del territorio colectivo, comprender más profundamente todas las implicaciones que tiene este proyecto en términos sociales y culturales. En ese marco nos movimos y eso originó pues que de una u otra manera se pudiera dar lo que es este proyecto de caracterización que desarrollamos durante estos meses. Este proyecto, que es complementación de los estudios para los ajustes del estudio de impacto ambiental del proyecto Doble Calzada, consistió en hacer una caracterización de 3 componentes, que son el componente físico, todo lo que tiene que ver con la parte geológica, con la parte hidrológica, el componente natural, que es lo que tiene que ver con los ecosistemas, con la fauna, con la flora, y el componente social, económico y cultural, que es todo lo que tiene que ver con la gente. El trabajo de campo se seleccionaron 4 lugares, 4 zonas en donde habían 4 quebradas diferentes, 2 a un lado del río de agua y 2 al otro lado. Fueron las quebradas El Oso, cerca a Zaragoza, Letriana, Pericos y Limones. Limones ya en el límite norte del Consejo Comunitario cercano a Cisneros. Y en esos 4 sitios estuvimos inmersos en el ecosistema 10-12 días en cada ocasión. Durante 6 meses aproximadamente se hizo el levantamiento de trabajo de campo. Se determinó que cada una de las 4 quebradas se iban a dividir en 3 zonas altitudinales. Una parte baja cercana al río de agua, una parte media y una parte más alta. La metodología de mi trabajo fue escoger 5 horas en la mañana donde haya buena luz de sol para mirar los anfibios y los reptiles que son de actividad diurna. Entonces se escogieron por días, entonces un día uno recorría el interior del bosque, otro día hacía parte que fueran senderos o zonas antrópicas, o sea, zonas que estén habitadas por humanos, y otra parte que también es lo que es dentro de la quebrada, lo que uno diría vegetación aledaña a los ríos. Y esos mismos sitios se muestraban de noche. Las técnicas que usamos en aves fueron técnicas de redes. Trabajamos con unas redes de niebla. Se abrían redes durante todo el día, desde las 6 de la mañana se abrían hasta las 6 de la tarde. La segunda técnica que usamos fue la técnica de avistamientos con unos binóculos especiales para trabajar en este tipo de ecosistemas. Y la tercera técnica que usamos fue la técnica de vocalizaciones. Pues el trabajo principalmente se hizo a través de, como mamíferos se trabajan con redes de niebla y trampas, entonces las redes de niebla se hacen principalmente para capturar murciélagos y las trampas se utilizaron para capturar roedores pequeños, y también en mamíferos se utiliza mucho pues la observación de huellas o de rastros de especies más grandes, que esa es como la forma pues de monitorear de una forma pues medio rápido. Hicimos pues un trabajo de campo que no fue como el de los otros compañeros del componente biológico, sino que yo trabajé más a lo largo del río en 15 quebradas. Tomé 15 quebradas para muestrear y 3 puntos sobre el río de agua,
y utilicé métodos tradicionales de los pescadores que son como la catanga, el anzuelo, los trasmayos, las atarrayas, y lo complementé con unas técnicas que son, digamos, más científicas, que son la pesca eléctrica, las nazas de mano y la observación subacuática para obtener datos ecológicos, de preferencia de hábitat de las especies, y para complementar la información que obtenía con las capturas. Escogimos un grupo de escarabajos cuya presencia pues es abundante en el ecosistema y cuya presencia nos indica que allí hay vertebrados, que hay aves, que hay murciélagos, que hay mamíferos presentes asociadas a las excretas de estos animales. Las trampas para escarabajos copronecrófagos, o sea, escarabajos asociados al estiércol, son trampas muy económicas porque son realizadas con vasos desechables que se entierran a nivel del suelo, se les coloca estiércol o carroña y son monitoreadas diariamente durante 3 días seguidos. Bueno, el trabajo de campo a mí me correspondió la parte de composición florística y en especial determinar patrones de conservación utilizando 2 familias, melastomatáceas y rubiáceas. Entonces la metodología que se empleó para hacer la composición florística en las 4 quebradas de la zona de estudio, recorridos visuales, colectar todo lo que tenga flor o fruto, y dependiendo de las especies encontradas en cada lugar de muestreo se determina qué tan conservado se encontraba el lugar que se estaba muestreando. En las 4 quebradas, por cada uno de los rangos altitudinales, se distribuyeron parcelas de 500 metros cuadrados, es decir, 50 metros de largo por 10 de ancho, y en ellas se evaluó toda la diversidad presente en el sitio, bosques, árboles mayores de 10 centímetros de diámetro, y también en una parcela evaluamos la regeneración natural y en ella evaluamos los árboles, miramos su diámetro, sus alturas y sus características fenotípicas que nos dan la oportunidad de conocer la composición y estructura del bosque, y pudimos comparar los bosques entre las diferentes quebradas a través de la betadiversidad. Ese trabajo fue acompañado por la comunidad. Los nombres vulgares, los nombres locales con que se conocían los diferentes árboles en la región fueron dados por reconocedores locales. Siempre tuve un acompañamiento de un coinvestigador de la comunidad. Y además el trabajo necesario para el desplazamiento y la logística dentro de cada una de las quebradas fue proporcionada por la comunidad. Fue una persona que me dio mucha información porque él siempre ha sido pescador, cazador, ha estado en diferentes cuencas, entonces él me dio una información muy valiosa, digamos, de registros históricos. Sin esta participación de la comunidad difícilmente pudiéramos llegar a comprender globalmente el territorio. El proyecto trató de involucrar la parte topográfica, hidráulica, hidrológica, para dar una evaluación cuantitativa y cualitativa del estado actual del río. Este estado actual del río, ¿para qué lo necesitamos? Lo necesitamos para saber si en el río realmente tenemos capacidad de producción de material de arrastre o si ya lo debemos de dejar reposar o ya lo debemos de dejar en veda. ¿Para qué esto? Para que si se fomenta luego en la cuenca un proyecto minero, sepamos qué es lo que realmente tenemos y en dónde está ubicado. La geología regional. En el tramo que nos compete prácticamente diría que la mayoría está entre un cuerpo de rocas ígneas básicas, diabasas y basaltos, y la formación Raposo, que es unos estratos conglomeráticos y unas limolitas. Yo me encargué de hacer toda la parte del componente espacial y cartográfico, ¿sí? Y crear una línea de base de información de la parte geográfica que tiene que ver pues con el manejo del territorio. Y la parte social se abordó sobre todo el impacto en términos del desplazamiento, ¿sí? Del desplazamiento de la gente, y
y las transformaciones económicas que seguramente se van a profundizar más con esta doble calzada. Empezamos a hacer unos talleres por cada una de las comunidades para obtener la información. Nosotros hicimos unas entrevistas generando confianza, muy charladas, muy dialogadas. Estas entrevistas, ¿cómo se hicieron? Casa a casa. Queríamos ver entonces, bueno, la población en dónde se ha asentado, entonces cuáles son las comunidades y ese proceso de asentamiento de las comunidades, pero también entonces cuánta población hay en cada una de las comunidades. Cuántas son mujeres, cuántos son hombres, cuántos son niños, cuáles son los jóvenes, cuáles son los adultos mayores. Producto de esas entrevistas y de como la información que salía de las entrevistas, empezamos a estructurar unas historias de vida. Entonces, esa fue esa etapa diagnóstica. Luego entramos en la parte prospectiva y ahí lo que vimos fue los sueños de las comunidades en los componentes económico, ambiental, social, cultural, político, institucional y organizativo y la parte espiritual. Tuvimos en cuenta el componente de los diagnósticos y el estudio ambiental como tal de la potencialidad de los servicios ambientales, que fue el componente que de una u otra manera traté de desarrollar y en el cual articulaba los resultados de los tres componentes para a partir del análisis con la comunidad poder desarrollar una apuesta a futuro en cuanto a los servicios y bienes y servicios ambientales que tiene el territorio para ofrecer. Entonces tenemos unos sitios especiales donde encontramos bosques primarios, otros sitios donde ya hay bosques, donde ya han sido intervenidos, que ya encontramos bosques secundarios, como igualmente la flora y la fauna. Hay unos sitios que abundan, otros que disminuyen, de acuerdo pues a la intervención que ha tenido el bosque. Nosotros en nuestro territorio tenemos cualquier cantidad de aguas que nos sirven para nuestra vida y también para la gente divertirse con ella a través de los balnearios y es fuente de empleo también causa el agua que tenemos en nuestras comunidades. Tenemos playa bonita que se vende lado a lado. Tenemos playa bonita que se vende lado a lado. En especies fueron 200, casi 280 especies de aves. Vamos en 37 especies de anfibios, unas 32, 34 especies de lagartos, serpientes, reptiles en general. Conseguimos obtener 39 especies. 39 especies de las cuales 8 son endémicas o solamente se encuentran en el Pacífico de Colombia, de los ríos del Pacífico de Colombia. Bueno, en diversidad de especies encontramos 41 especies de mamíferos. Es un buen número porque aproximadamente para el Chocó biogeográfico existen aproximadamente 200 especies. Encontramos que había 33 especies de escarabajos coprófagos. En términos ya generales, vimos primero que desde el kilómetro 30, o sea, cercano a Buenaventura, donde empiezan los límites del concejo, hasta la quebrada Pericos, los bosques tienen una composición, estructura un poco diferente a los que existen entre la quebrada Pericos y la quebrada Limones, tanto en intervención como en composición de especies. Estos resultados se relacionan con lo que está pasando en el lugar hasta la fecha, ¿ya? Y nos da como un pie, nos da como una línea base para ver qué podría pasar con las actividades humanas si estas se expanden o migran hacia donde están los bosques bien conservados. Entonces muchas de las especies de Rubiáceae melastomatácea encontradas en las zonas perturbadas podrían empezar a aparecer en estas zonas más conservadas. Ya hay zonas que se han impactado en una forma tal que ha habido una modificación muy visible a nivel de paisaje de los taludes que se encuentran allí. En total se elaboraron 16 mapas temáticos del territorio, entonces pudimos tener la disposición de las vías, de los ríos, de las montañas, de los sitios de interés, caseríos, zonas de construcción y cosas así pues muy importantes. La construcción de la doble calzada o la ampliación de la doble calzada, digamos, ha generado un impacto tanto positivos como negativos en la
vida cotidiana de estas comunidades. A nivel de lo social, lo que se identificaba es que impactó mucho las viviendas, los cultivos. Las parcelas, las fincas que habían a la orilla del río, todas las han destruido. Sí, la vía nos está afectando porque antes de empezar la construcción se estaban criando los pollos de granja y por eso se dejó de criar porque empezaron a ahogarse con el polvo. Obtuvimos datos muy interesantes de especies que se pensaban lejos de la región. Encontramos que 7 especies de esas 39 son especies que son marinas y que viven en agua dulce o que tienen unas migraciones cuando son juveniles, entonces tienen una estrecha relación con la desembocadura del río. Registros de aves que desde 1970 más o menos no se registraban, volvimos a registrarlas. Nosotros evaluamos 2 sectores que se llaman sector La Nevera y sector Boquerón. El sector La Nevera se encuentra inactivo en explotación en este momento por parte del consorcio, pero posee ciertas facilidades para la consecución del material. Y podemos ver que toda la zona es una cosa de las que podemos hablar con propiedad. Tiene un buen desarrollo de suelos residuales. Pero cuando estos suelos residuales se les corta sus drenajes cercanos, lo que empieza es un proceso de lavado, y ese proceso de lavado es difícilmente controlable. He ahí el porqué, los altos costos financieros que va a tener esta obra, se los va a llevar el manejo de taludes, y no solo el manejo de taludes, sino el manejo propiamente de las aguas. Para las comunidades de esta zona la carretera casi que era una alternativa de generar ingresos, porque esa era una propuesta donde la gente sacaba sus productos para la comercialización. Por ejemplo, lo que hemos encontrado en la parte social es que ha habido una ruptura entre la transmisión del conocimiento de las personas mayores hacia los jóvenes. No podemos decir que se perdieron especies, que se degradó el ecosistema, pero sí podemos afirmar que muchas de las especies presentes en el bosque presentaron una merma en el número de individuos y por lo tanto ya algunas de ellas estarían en algún riesgo de extinción si se continúa con su aprovechamiento. Los impactos de la vía han generado muchos problemas de salud también, sobre todo respiratorios. Obtuvimos una buena cantidad de registros de aves casi endémicas, 24 especies casi endémicas, lo cual lo convierte en una de las regiones con mayor cantidad de especies con distribución restringida para el planeta. Caso contrario es con el sector El Boquerón, que presenta minería no planificada de oro de aluvión y en el cual existen unos impactos muy críticos, unos impactos ambientales muy críticos. Creemos, con nuestro grupo de asesores del Consejo Comunitario, es que se debe dejar en veda. Encontramos que 5 especies tienen algún grado de amenaza a nivel regional. La pesca ha mermado por la cuestión de las contaminaciones. Anteriormente cogía mucho, se cogía cantidad, ahora ya no. El pescado se está acabando. Al igual que encontramos de las especies amenazadas para Colombia, reportamos 11 especies amenazadas, que es un número bastante alto. Una vez se abordaron en campo todos estos componentes, entramos a hacer lo que es la evaluación ambiental. ¿Sí? Es confrontar estos resultados del estado de los recursos naturales con las actividades del proyecto Doble Calzada. Es imprescindible que se decrete o se establezca un área de estricta conservación. Es necesario que se declaren concertadamente con las comunidades áreas protegidas. Para hacer proyectos para parques ecológicos, senderos ecológicos aquí en la zona, porque sí tenemos cosas bonitas para mostrar. Dentro de la zonificación podrían tener bosques protectores y bosques productores protectores. Se deben hacer los pasos peatonales para que pueda pasar la fauna. Estableciendo corredores de fauna que permitan de alguna manera el mantenimiento de las poblaciones animales que hay en el territorio. Lo que quisiéramos era de una forma que se restaurara el río para poder volver a seguir la misma rutina que la gente tenía por esto en este lado. La actividad principal o la alternativa que la gente tiene como clara, uno es poder fortalecer el ecoturismo,
¿sí? Con la gastronomía, con las bebidas típicas, con los recorridos. Y lo otro es que la parte cultural, que se ha perdido, recuperarla un poco más. La parte cultural es hacer un centro cultural para comenzar a rescatar parte de nuestra cultura que se ha ido perdiendo. En la parte cultural estamos tratando como de recordar y de reconstruir todos los valores culturales que siempre hemos las costumbres tradicionales que hemos desarrollado acá en nuestras comunidades. Los niños que desde pequeñitos les enseñando a bailar los grupos de danza. El sueño de nosotras fue, dentro de 10 años, tener un puesto de salud con todas las condiciones. Que para tener una institución bien grande, colegio, que solamente los muchachos no se encarguen nada más de la primaria al bachillerato. Sí, como resultado del estudio de caracterización, también se está planteando una estrategia de monitoreo para seguir la dinámica de la carretera, cómo la carretera en el devenir del tiempo puede estar afectando el componente natural, el componente físico y el componente social y cultural. Una recomendación desde el punto de vista legal es que de aquí en adelante el proceso de consulta previa debe ir por delante de cualquier cosa, ante cualquier intervención que se vaya a hacer en la comunidad. En la parte de turismo, como te decía, queremos que se implemente el ecoturismo y para eso nosotros queremos que se construyan senderos. Ya tenemos ubicados los sitios, los potenciales sitios para hacer ese ecoturismo. Los turistas vengan y se puedan llevar a los sitios de piscina, también que puedan conocer los bosques y la biodiversidad que hay en ellos. Queremos que este corredor, sabemos que se va a desarrollar y que tiene que desarrollarse y que el país lo necesita, pero queremos que podamos hablar de una ecocarretera, así esto suene una locura. Sí, porque una carretera es de las cosas de pronto que más impacta el medio natural. Sería muy bonito que la gente se concientizara pues de la importancia de la zona para protegerla. El sueño de muchos habitantes de este consejo comunitario es poderle dejar bosques a sus hijos. Más que cualquier otra cosa, el mejor regalo que podemos dejarle a nuestra descendencia es bosques. Somos hermanos.